Muy buenos días, estimados maestros. Estamos 12 de septiembre. Vamos a recordar los niveles de comprensión. Debemos recordar que para el nivel literal se emplea información explícita, información que está al ojo, que es evidente, que está en el texto. Y debemos recordar que actualmente el nivel literal permite cambiar algunos sinónimos o expresiones tanto de sus preguntas o respuestas. Anteriormente, pensábamos que el nivel literal solamente tenía todas las palabras, pero no. Actualmente ya sabemos en las casuísticas que permite que algunas palabras estén cambiadas por sinónimos tanto en las preguntas y en sus respuestas. Después tenemos el nivel inferencial. Nivel inferencial de acuerdo a información implícita del texto. Y vamos viendo lo siguiente. Vamos observando que si tenemos que debemos inferir el significado de una palabra o expresión del texto, pues las preguntas de nivel inferencial no están respondidas con palabras que estén en el texto. Se utilizan palabras o expresiones que no están en el texto. La pregunta más usual, la pregunta más común del nivel inferencial es cuando te piden, te solicitan que infieras el significado de una palabra o que infieras o que deduzcas el propósito del autor o el texto. Entonces, sí, debemos recordar que para que una pregunta sea de nivel inferencial, las respuestas no deben estar en el texto. Por ejemplo, si una pregunta tiene un porqué y en el texto no hay respuesta con por qué, debido a qué, pues entonces esa preguntita que te pide un porqué y como no hay un conector que diga por qué, debido a qué, eso es de nivel inferencial. Por otro lado, si tienen una pregunta con un por qué, en forma de pregunta, un por qué, y si está el por qué, el debido a qué para dar respuesta, eso sería de nivel literal. Vamos viendo entonces otro nivel más, que es el nivel crítico. En este nivel crítico ya no te pide información, te pide opinión, y es opinión acerca del texto. Entonces te va a pedir reflexión del contenido del texto y para ello vas a utilizar los verbos que te indican opinión. El verbo parecer, el verbo gustar, el verbo considerar, el verbo pensar, el verbo opinar, la expresión que te llamó más la atención, estás de acuerdo con o si comparten una idea. Todos esos verbos son de nivel crítico. Todos estos verbos tal vez o quizás estén acompañados con un porqué. Si están acompañados con un porqué, ya sería de nivel crítico. Además, he descubierto algo en los exámenes más actuales, que también el nivel crítico aparece con tiempo condicional. En este caso, el verbo podría. Entonces, vamos viendo que las preguntas de nivel crítico trabajan con estos verbos. Ahora sí nos vamos aquí a las casuísticas. Vamos a leer y vamos a desarrollar las preguntitas que nos faltaban. Estamos en la página 8, la situación de las preguntas 26 a la 29, página 8. En el marco de las elecciones municipales de la localidad, una docente y los estudiantes de cuarto grado conversan sobre la edad mínima para ejercer el derecho a votar. Durante el diálogo, uno de los estudiantes comentó que en algunos países las personas pueden votar a partir de los 16 años. En este contexto, la docente pidió buscar información acerca de posturas existentes sobre el tema. Estos son los textos que los estudiantes han seleccionado para comentarlos en clase. La razón principal para que la edad de sufragio en España se reduzca radica en que la gran mayoría de los derechos y deberes de las personas se adquieren a los 16 años y no a los 18 años de edad.
Es conveniente que a los 16 años se tengan derecho al voto, de la misma manera que se les reconoce a los adolescentes otros derechos que exigen una gran responsabilidad. Así se suele olvidar que la ley española reconoce que los adolescentes pueden tener licencia de armas desde los 14. A los 16 pueden contraer matrimonio, pueden dejar los estudios, pueden buscar trabajo y pagar impuestos. Para todo ello pensamos que los adolescentes están suficientemente maduros, pero no para votar. Por ello resulta fundamental que las autoridades legislativas reflexionen sobre la necesidad de modificar la edad mínima para ejercer la ciudadanía española a plenitud. De otro modo, seguirán siendo evidentes las incoherencias legales que existen en cuanto a los derechos y deberes que se adquieren durante la adolescencia. Texto B. Adelantar la edad del voto a los 16 años en España, además de no ser consecuente con nuestro marco jurídico, es una medida que le otorgaría a los adolescentes una responsabilidad para la que no están preparados. Los defensores de la reducción de la edad del voto arguyen que a los 16 años los adolescentes asumen responsabilidades penales, pero no dicen que son aquellas contempladas en la ley del menor y no en el Código Penal, por lo que, por ejemplo, un menor de 18 años no puede ir a prisión. De otro lado, diversos estudios en psicología del desarrollo han demostrado que los adolescentes suelen tener actitudes más impulsivas que los adultos, debido a que son menos objetivos y emocionalmente más vulnerables que a los 18 o 21 años. Asimismo, se interesan más por las consecuencias de sus decisiones en un corto plazo que por las consecuencias que esas mismas decisiones conllevarían en un largo tiempo. Esto, sin duda, pensando en políticas gubernamentales y de Estado, es peligroso. Entonces creemos que lo mejor es dejar de centrarse solo en el derecho al voto y reorientar la vista hacia todos los deberes que supone la mayoría de edad en nuestro país. Para promover la comprensión de los textos, la docente ha propuesto varias preguntas a los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que deduzcan información implícita del texto B? Búscame nivel inferencial del texto B. Vamos, si ven otro nivel literal, crítico, lo eliminan. Vamos, ABC, ABC, pregunta 44. Somos 67, que por lo menos haya 15 respuestas en el chat del Zoom y retroalimento. 15 respuestas en el chat del Zoom y retroalimento. Vamos, ABC, ABC.
A ver, vamos viendo. La A, eso se queda. ¿Qué me dicen? ¿Tienen audio? La A, eso se queda. Se va. Se va. ¿Cuál es la razón por la que los adolescentes suelen ser más impulsivos que los adultos? Y dice porque tienen actitudes más impulsivas debido a que son menos Sí. objetivos y emocionalmente más vulnerables. O sea que la A es una pregunta literal. No queremos literal ahorita, queremos inferencial. La B, eso se queda. Queda. Se queda. ¿Por qué sería peligroso que los adolescentes voten? Te dice en el texto B, es peligroso que los estudiantes voten porque te dice es peligroso que los adolescentes voten por tal razón. ¿Dice así? No. No, no dice. Como no dice con esas palabras, pues se va quedando porque sería inferencial. La C, eso se queda. Se va. Se Se va. va. ¿De qué edad una persona puede tener responsabilidades penales? ¿De qué edad? A los 16 años los adolescentes asumen responsabilidades penales. Está ahí, literal, maestros. La C es una pregunta y su respuesta es literal. La respuesta es la alternativa. B. B. Muy bien. Vamos viendo entonces. Es la alternativa B porque su respuesta no está escrita en el texto. En otro momento de la actividad de lectura, la docente busca que los estudiantes obtengan información explícita presentada únicamente en el texto A. Maestro, es una preguntita. Cuando dice obtengan información explícita, ¿a qué nivel de comprensión se refiere? Literal. Literal. Así que busquen el nivel literal y descartan los que son de otros niveles. Vamos, ABC, ABC. 15 respuestas, retroalimento en el chat del Zoom.
Muy bien, queremos de nivel literal. Ya llegaron a 18 respuestas, así que vamos a activar el audio. La A, eso se queda. ¿Qué me dicen? Se queda. Se queda. ¿Por qué se debe de reducir el voto en España? La razón principal radica en que la gran mayoría de derechos y deberes de las personas se adquieren a los 16 años y no a los 18 años de edad. Esa es la razón principal. ¿Está escrito ahí? La A se va quedando. Sí, se queda. La B, eso se queda. Se va. ¿Por qué crees que? Habíamos dicho un truquito, o si no te lo repito. El verbo creer solamente tiene dos usos. O es inferencial o es crítico. Dime, ¿el verbo creer podrá tener un uso inferencial? No, un uso literal. ¿El verbo No. creer? No. 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 Y como justo nos pide literal, entonces esta pregunta con el verbo creer se va. ¿Por qué? Porque el verbo creer se utiliza para nivel inferencial o crítico, nunca para literal. La C, eso se queda. Se va. Se va. Cuando dice existen incoherencias en las leyes de España, tienes que interpretar, tienes que deducir lo que significa que existen incoherencias en las leyes de España. Entonces, si te dice que interpretes esta expresión, ¿qué nivel es? Inferencial. Inferencial. ¿Qué quiere decir esa expresión? Es inferencial, por lo tanto, la respuesta es la alternativa A. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Claro, Todo claro. maestro. Necesariamente tenemos que volver al texto y fijarnos si es que aparece o no la respuesta con las mismas palabras para poder descartar. No lo puedes hacer de memoria, ¿ya? Es un consejo. Vamos con la siguiente preguntita. A ver. En otro momento en la actividad de lectura, la docente tiene como propósito que los estudiantes obtengan información explícita del texto A. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en el logro de dicho propósito? Vamos, ABC, ABC. Información explícita del texto A, o sea, información literal. A ver. Muy bien, vamos viendo. La A, eso se queda. Se queda. Se queda. ¿Cuál es el motivo principal por el que se debe reducir? Maestro, ¿se Se ha dado cuenta tiene que se el parece a la pregunta anterior, solo que en vez de razón dice motivo? impulsivo.
Y esta pregunta que hicimos anteriormente es de Ascenso 2019 y esta pregunta en Nombramiento 2022, es decir, que las lecturas, ¿sí? Estos son lecturas, son textos, se suelen repetir, pero que le hacen algunos pequeños cambios a las preguntitas. La B, eso se queda. Se va. Se va. Se va porque esto era de nivel inferencial. Inferencial. Ajá. Y la C, eso se queda. Se va. Se va. Deba. El verbo creer se puede utilizar para nivel crítico o nivel inferencial, nunca para literal. La respuesta es la A. Entonces, maestro de Ascenso, ya sabes que incluso hay preguntitas o lecturas que han venido en nombramiento, igual se repiten, y viceversa. ¿Ya? Muy bien. La docente pidió a los estudiantes que comenten algunos aspectos de los textos A y B que les haya llamado la atención. A continuación se presentan las intervenciones de 3 estudiantes. ¿Qué estudiante ha elaborado una deducción que integre información de los textos A y B? Wow, tienes que buscar una deducción, pero no de un solo texto, sino de los textos A y B. Vamos, ABC, ABC. ABC. Muy bien, vamos viendo. La A, eso se queda. La A. Se Esa va. opción. Se Se va. va. Se va. Yo pienso que los menores de 18 años sí podemos ser objetivos a la hora de elegir las personas que nos representarán. No estoy de acuerdo con lo que dice el texto B. O integra los dos textos. No, solamente se No. centra en el texto B. Ah, La B, eso se queda. La B, eso se Va. queda. Se va. Se va. Ah, yo creo que estos Se queda. textos han sido escritos por representantes de algunos partidos Se políticos. queda. Un detalle, maestros. ¿Está comentando algún aspecto que se menciona en el texto A y B? En el texto A y B, ¿te habla de los partidos políticos o representantes de los partidos políticos? no. No, no está hablando de No está, ni siquiera cumple la consigna. Lo que te está pidiendo el propósito es que integre información
o que le ha llamado la atención de los aspectos A, de los textos A y B. Y representantes de partidos políticos no está en el texto A o en el texto B. Ellos buscan que los adolescentes voten por ellos en las elecciones para beneficiarse. ¿Eso dice el texto o se deduce eso del texto A y B? No. No, porque no se mencionan los representantes de algunos partidos políticos. No, la B se va porque ni siquiera está en el texto A y B. A y B se va. La C, eso se queda. Se queda. Se queda. Se queda. Texto A y B utilizan información sobre las leyes para defender sus posturas, ¿sí? Ambos utilizan información de las leyes. Dicha información está relacionada con los deberes y derechos de los españoles menores de 18 años, ¿sí? Ujú. La C se queda. Está Sí. uniendo información que Sí. está presente en el A y B. La respuesta a la alternativa Sí. C, ¿ya? Por eso siempre es bueno contrastar cada alternativa con lo que dice el texto. Muy bien. Wow. O sea que de una situación, mira cuántas preguntas tenemos. Wow. A ver, vamos a ver. La docente pide a los estudiantes que comenten algún aspecto de los textos A y B que les haya llamado la atención. 3 estudiantes deciden intervenir. ¿Cuál de los siguientes comentarios de los estudiantes evidencia una reflexión que evalúe el contenido de los textos A y B? A ver, vamos viendo. A, B, C, A, B, C. A ver. A ver, vamos viendo. La A, ¿se queda? Se va. Se va. Va. Yo creo que el texto que, oiga, que dice contenido de los textos A y B y solamente se centra en el texto B. B. Así que la A se va. La B, eso se queda. Se va. Se va, porque solamente se centra en el texto Ah, A. La C, eso se queda. 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 Queda.
Pienso que los textos están tratando diferentes aspectos de la edad mínima para votar. Sí, ambos tratan de la edad mínima para votar, pero creo que están incompletos porque presentan una perspectiva que no toma en cuenta lo que piensan los propios adolescentes. Ah, sí, los dos textos, ah. La respuesta, la alternativa, sí. Sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? No, doctor, todo claro. Todo claro. Pero queda claro que a veces hay una lectura que sirve para preguntas de ascenso o nombramiento, ¿sí? Y que también no son las mismas preguntas a veces, como estamos viendo, mira, son distintas preguntas. Y a veces tenemos el falso recuerdo y nos confiamos en recordar cuál era la respuesta correcta, pero no nos esforzamos en cotejar o buscar información en el texto para responder bien. ¿Qué tal si es una pregunta nueva y tú piensas que es una pregunta antigua? Hay que tener cuidado con eso porque me ha pasado a mí también. Muy bien, a ver. La docente elaboraba una ficha con preguntas para conocer las opiniones de los estudiantes sobre la lectura de los dos textos anteriores. A partir, a continuación se presentan tres de las preguntas incluidas en la ficha. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje que se busca promover principalmente? Metacognición, saberes previos y conflicto cognitivo. Y esas preguntitas o esos conceptos de pedagogía los vamos a ver, mira, sí, los vamos a ver en la diapositiva 22, ¿ya? Está en la diapositiva 22, en el PDF que siempre mando, vamos a ver lo siguiente. Ojo, mientras vamos ubicando la diapositiva 22. Muy bien. A los saberes previos o al recojo de saberes previos también se le conoce como la activación de los aprendizajes previos o conocimientos previos. Para el recojo de saberes previos se puede emplear preguntas, ¿sí? Se puede emplear preguntas que tengan como propósito que los estudiantes recuerden lo que creen, conocen, imaginan, tengan idea o saben de un tema. Pero no solamente se puede utilizar preguntas, también se puede utilizar procedimientos, actividades como lluvia de ideas, diálogo, hacer dibujos u organizar visuales. Tanto esas preguntas como las actividades tienen como propósito que los alumnos recuerden lo que creen, conocen, imaginan, tengan idea o lo que saben de un tema o experiencia. Entonces vamos viendo que estos verbos te indican opinión, ¿sí? Opinión. Te indican recoger saberes previos. Creen, conocen, imaginan o tengan idea o saben. Vamos viendo entonces que por otro lado se van a descartar las alternativas donde los estudiantes buscan información en fuentes o reciben conceptos y explicaciones de compañeros y docentes. Sí, no para nada es saberes previos cuando los estudiantes ya buscan información o cuando se les explica, tampoco eso es recoge saberes previos. Vamos ahora con conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo es la distancia o la no relación entre el saber previo y el nuevo saber que se pretende enseñar. Entonces, esta distancia va a ser el punto de partida para una indagación. Así que ya saben, el conflicto cognitivo es esa distancia, diferencia entre el saber previo y el nuevo saber. En las casuísticas, el conflicto cognitivo se logra de dos maneras. La primera manera es mediante preguntas, y esas preguntas tienen como propósito u objetivo que el estudiante, que el niño esté en duda, en incertidumbre, que no sepa, y vamos viendo que otra forma de conflicto cognitivo es cuando el estudiante dice o afirma algo erróneo y el docente da información, procedimientos o interrogantes para que el estudiante se dé cuenta de que está equivocado. Entonces, sí, vamos viendo de que si el estudiante o el alumno dice algo erróneo y luego, por acción del docente, ya sea con preguntas o procedimientos, el alumno se da cuenta de que está equivocado, eso también es conflicto cognitivo. ¿Ya? Muy bien. Tengan cuidado, ¿ah? Porque las preguntas, como hemos visto, pueden también relacionarse al saber previo o también a la metacognición. Y nos vamos a la diapositiva 21.
¿Qué es la metacognición? La metacognición es la reflexión del aprendizaje y se realiza de forma frecuente durante y al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se realiza de dos maneras, ¿ya? Una primera manera es mediante las preguntas, contenido del aprendizaje, la forma del aprendizaje, la utilidad del aprendizaje y las dificultades del aprendizaje. Las preguntitas que pueden tener son, por ejemplo, ¿qué aprendiste? Y eso se relaciona con el contenido del aprendizaje. O también aparece con la preguntita, ¿cómo aprendiste? ¿De qué manera estás aprendiendo? ¿O cómo lo hiciste? Es una pregunta para reflexionar sobre la forma del aprendizaje. Y si te preguntan, ¿para qué me servirá lo aprendido? Es una preguntita para ver la utilidad del aprendizaje. Y finalmente, si tenemos las dificultades del aprendizaje, tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué dificultades o problemas tuviste al aprender? ¿Cómo puedes superar o solucionar esas dificultades? Entonces, vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo que las preguntas logran la metacognición, pero también hay una segunda forma. La segunda forma es cuando los estudiantes dicen un comentario o se expresan y mencionan si un procedimiento fue fácil o difícil, o te dicen sus preferencias por algunos procedimientos. Pertenece a la forma del aprendizaje, pero ya no tiene forma de pregunta, sino en forma de un comentario que el estudiante va a decir o va a manifestar. Ahora sí, activo los micros. Hasta aquí alguna pregunta sobre metacognición o saberes previos o conflicto cognitivo. Hasta aquí alguna preguntita. Aprovechen. Hasta aquí. ¿Todo claro respecto a ello? A ver, voy a contar hasta 5. Todo ¿Tienen claro. audio? ¿Todo claro? ¿O cuento? Sí, todo claro. Ah, ya. Listo. Aparte que los que han estado desde el inicio y es la segunda vez que repito esto. Muy bien. Ahora sí, vamos. Debemos ver las preguntitas que hemos visto. ¿Qué proceso pedagógico está desarrollando? Mejor me voy al Paint porque acá sí puedo colorear lo que aparece como imagen. Recuerden que la imagen es más difícil de manipular en el Word. Ahora sí, vamos. ABC, ABC. Muy bien, vamos viendo entonces cuál sería la respuesta correcta. A ver. La primera preguntita. Vamos a analizar uno por uno, ¿ya?
La 1, ¿a qué proceso pedagógico se refiere? A ver, Metacognición. metacognición, muy bien, maestro. La Metacognición. frase clave es si fue Útil. útil. ¿Y por qué decimos metacognición? Recuerda que la metacognición tiene una dimensión que dice utilidad del aprendizaje. Bien, ¿ah? Entonces, el Paint. La primera, M. ¿Por qué? Se refiere a metacognición. La segunda, ¿a qué proceso? Metacognición. Metacognición. ¿De qué manera puede ayudarte la lectura de textos que tratan el mismo tema? ¿De qué manera? Ah, mira. ¿De qué manera? Esto es la forma del aprendizaje. El cómo equivale a un de qué manera. Entonces, sigue viendo acá, en la segunda, metacognición. Y la tercera, Y metacognición. palabra clave. A ver, dígame la palabra clave. Dificultades. Problema o dificultades. En este caso no dice dificultades, pero está la palabrita problema. Ah, se cumplió el truco, se cumplió el truco. En este caso, problema o dificultades es la cuarta dimensión. Hemos visto la forma, de qué manera, la utilidad, si es útil, y la dificultad, en este caso, problemas. Entonces, al ojo, la A, eso se queda. Se queda. Se queda. La Queda. B, eso se queda. La B, eso se queda. Ah, Se va. Y la C, eso se queda. Se ah. va. Se va. Ah. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Con metacognición? ¿Hasta aquí todo claro? Ya está. Muy bien. Ojo que hay oportunidad que pregunten. Hay un audio ahí que suena. Maestra Rosa, su audio no se escucha. Muy bien, ahora sí. Vamos a leer para avanzar un poco más. A ver. Los estudiantes de quinto grado han acordado participar en un festival artístico que se realizará en su distrito. En este contexto, la docente ha propuesto a los estudiantes buscar información sobre la importancia de la educación artística en la escuela y del arte de la sociedad. A continuación se presenta uno de los textos que han encontrado para compartirlos en clase. En la sociedad actual existe una suerte de consenso acerca de las actividades artísticas y el arte en general. No construyen competencias que vayan a ser útiles para las personas. Se piensa de manera errónea que dichas actividades, además de ser poco rentables económicamente, involucran un alto nivel de emoción, más no de reflexión. Así, para desterrar estas descaminadas concepciones sobre el arte, es fundamental el rol que cumple la educación. En principio, la escuela es el espacio propicio para hacer notar que el arte contribuye a la formación integral y plena de los estudiantes, pues permite que ellos desplieguen diversas habilidades transversales a toda su etapa de escolaridad. La realización de actividades artísticas ayudaría a que los estudiantes formen su personalidad, la confianza en sí mismos y el respeto y la tolerancia por otros. Asimismo, a través del arte, los estudiantes pueden reconocer y valorar las manifestaciones artísticas de culturas diferentes a la suya, lo cual enriquece sus perspectivas acerca del entorno del que forman parte. En segundo lugar, el arte favorece el desarrollo de su capacidad crítica y de reflexión, necesaria para vivir en una sociedad que cambia vertiginosamente. Además, el arte es primordial para que los estudiantes desarrollen su poder imaginativo, su curiosidad y creatividad. En definitiva, el arte es imprescindible no solo dentro, sino también fuera de la escuela, porque promueve que los estudiantes adquieran una cantidad de competencias sociales y emocionales esenciales para la vida y que los hacen ser más felices. Y esto, en una sociedad como la actual, al fin y al cabo, es lo verdaderamente útil. Durante el diálogo con los estudiantes sobre la lectura, la docente plantea varias preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que deduzcan información implícita? Vamos, pregunta Ascenso 2019. Dime dónde está la preguntita que es inferencial. A ver, vamos viendo. Vamos, vaya, está al ojo, ¿ah? Está al ojo, ya lo encontré. Vamos, ABC, ABC. Pregunta clásica de nivel inferencial. Vamos, ABC.
Ya llegaron a 15 respuestas en el chat del Zoom. Entonces creo que ya podría dar la retroalimentación, ¿ya? Yo no lo hago con tiempo, ¿ah? Yo voy contando la cantidad de respuestas que ustedes escriben en el chat del Zoom. Ahorita hay 18. Ya voy a encender el audio. La A se queda. ¿Qué me dicen? Se va. Se va. ¿Es literal o es inferencia de Se las va. capacidades? Literal. 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 Muy bien. Literal. Capacidad crítica y reflexiva, ¿no? Y de reflexión. Ajá. Muy bien. Vamos viendo. La B, esa se queda. Va. Se Va. va. Es lo que yo subrayé mientras ustedes estaban muteados, ¿no? Acá dice, mira, lo que te había dicho, cada vez que hay un porqué en pregunta y hasta el porqué como respuesta en el texto, eso es de nivel literal. Pero si te pregunta con un porqué y no hay ese conector en el texto, no te dice literal el conector por qué o el conector debido a qué, eso pasa a ser inferencial. Pero como está ahí el porqué, entonces es literal. La C, esa se queda. Queda. Se queda. Esta preguntita salía al ojo, sin necesidad de leer la A y la B. ¿Por qué? Cada vez que te pregunta el significado de una palabra o expresión, eso siempre va a ser, a ver, regresamos acá, eso siempre va a ser de nivel inferencial. ¿Ya? La pregunta más clásica de las clásicas inferencial es que te pregunte por el significado de una palabra o expresión. La C, la respuesta. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Todo claro? Sí, profesor. Listo. La docente busca que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales del texto. Vamos, hemos hecho aspectos formales 2 días seguidos, ¿ah? Vamos, ABC, ABC, a ver. ¿Se acuerdan la respuesta? Por eso hay 32 respuestas. La A, eso se queda, Se va. se va. Una consulta, ¿acá se menciona el contenido o la forma del texto? ¿Qué se menciona acá? Contenido. Contenido. La B, eso se queda, Se va. se va. Acá se Contenido. menciona, a un ratito, Rosa Andrea, tu audio. Un ratito que mutear a Rosa Andrea. Ahí está. Maestra Rosa Andrea, tu audio suena. Ya. La B, me dicen que se va. Contenido o forma. Acá hay en la B. Contenido. 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 Muy bien. Vamos viendo entonces que hay contenido. Y la C, supongo que la C. Se queda. A ver, vamos viendo que la C. Está hablando de Muy Las bien. comillas. Sobre la C. Hay forma, pero ¿por qué? Porque las es comillas. una expresión. ¿Cuál es la expresión? Dímelo, ¿cuál es? Verdaderamente. Comillas, exacto. Justamente por comillas. Muy bien, vamos viendo lo siguiente. Vamos observando que si tenemos los signos de puntuación, eso ya necesariamente es forma, ¿ya? La respuesta alternativa C. Todo lo que sea comentario de signos de puntuación son aspectos formales, paréntesis, comillas. Muy bien. Vamos a ver ahora la siguiente preguntita. A ver, los estudiantes están comentando la información que ofrece el texto. En este contexto, la docente les realiza la siguiente pregunta. El texto afirma que el arte desarrolla algunas competencias esenciales para la vida. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? ¿Por qué? Mira esta expresión. ¿Por qué la pregunta es adecuada para que los estudiantes reflexionen sobre el contenido?
Bueno, nosotros con truquitos sabemos que es reflexión del contenido u opinión, porque está la frase estar de acuerdo con, y aparte está su porqué. Pero vamos, ABC, ABC, a ver, encuéntrale la razón o motivo. Muy bien, vamos bien entonces. A ver, la A, ¿eso se queda? Uy, audio. Queda. ¿Tienen audio? La A, ¿eso se queda? La A. Se va. Se va. A ver, que vinculen información que presente el texto con lo que saben sobre el arte. Maestros, para que tú puedas opinar, porque reflexión en el contenido es opinar, pues tienes que usar la información que está en el texto y con lo que tú sabes, porque con lo que tú sabes es lo que tú vas a opinar. Recuerden que la opinión se basa en la información. Información está acá. ¿Y cómo le agregas tu opinión? Con lo que tú sabes sobre el mundo, con lo que tú sabes de la realidad, en este caso el arte. ¿La B, eso se queda? Se El va. nivel crítico trata de convencer, o sea, Se va. el nivel crítico no intenta convencer, ¿ah? Como el nivel crítico no intenta convencer, la B se va. Las. ¿Quién es el que tiene el audio que parece radio? La C, eso se queda. Se va. Se va. Identificar cuál es el propósito principal del autor. No, ese es inferencial. Se va la C. Entonces, maestros, recuerden que para el nivel inferencial lo que se busca es opinión. Y la opinión tiene que basarse en la información del texto. Sí, información puede ser literal o inferencial. Y la opinión ya es de nivel crítico. Y esta opinión, para que tú opines, obviamente necesitas saber, conocer la realidad. En este caso, la respuesta es la A. ¿Por qué? Porque tiene información del texto vinculado o relacionado con lo que saben sobre un concepto, en este caso, el arte.
La respuesta, la alternativa A. Nuevamente te digo, hay varios maestros que han marcado la B. El nivel crítico nunca te intenta convencer, ¿ya? Dice que convenzan que deben involucrarse. No, el nivel crítico no quiere convencer. Por esa razón no es crítico. Es crítico porque vinculan la información con su opinión, vinculan la información con lo que saben sobre el arte. La respuesta, la alternativa A. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Ya, listo. Mira, estamos cerrando y ya sabes que nosotros tenemos el Drive, ¿ya? Entonces, el video 1 se llamaba Enfoque del área, el video 2, Reflexión de aspectos formales 1, el video 3 de ayer empezamos también con aspectos formales para consolidarlo, para que quede bien clarito, y el video de hoy día, que sería el 4, voy a llamarle de la siguiente manera. El de hoy día voy a llamarle niveles de comprensión, ¿ya? Ojo, si quieren reforzar aspectos formales, te recomiendo que descargues o veas el video 2, que fue del 10 de septiembre, el video 3 lo subí en la noche de ayer, y el video de hoy día lo voy a subir 7:15 de la mañana, por eso quiero terminar la transmisión de una vez. 7:15, voy a subir el videíto de aspectos, no, el videíto 4 de hoy día, 12 de septiembre, se va a llamar niveles de comprensión, ¿ya? Muy bien, maestritos, nos vemos, cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Sigamos practicando, nos vemos, hasta mañana. Chau, chau. Ah, profesor. Mañana. Gracias.